Hay algo que ningún hombre quiere admitir, que en algún momento de su vida, estuvo completamente ciego. No porque fuera estúpido, no porque no amara a esa mujer, sino porque nadie le enseñó a leer lo que está debajo de las palabras, debajo de las sonrisas, debajo del silencio. Y cuando todo colapsó, no entendió cómo no lo vio venir. Esta noche vas a entender exactamente qué es lo que los hombres ignoran. Y el último secreto que voy a revelarte es el más difícil de aceptar porque destruye la narrativa con la que la mayoría de los hombres se protegen. Quédate hasta el final. Antes de comenzar, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que vas a escuchar no es una guía para desconfiar de las mujeres ni para vivir con paranoia. Es psicología. Es biología. Es entender cómo funciona la mente femenina cuando una relación empieza a fracturarse por dentro. Y si ya pasaste por esto, lo que estás a punto de escuchar va a responder preguntas que llevas años cargando solo. Empecemos. El cerebro humano no procesa el amor como una decisión racional. Lo procesa como una necesidad de supervivencia. El sistema límbico, esa parte primitiva y profunda de tu cerebro, no distingue entre el peligro de un depredador y el dolor de perder una conexión emocional significativa. Para el cerebro, ambas cosas activan el mismo mecanismo de alarma. Pero aquí está lo que pocos hombres comprenden. La mujer activa ese mecanismo mucho antes de que tú lo notes. Mucho antes de que ella misma lo verbalice. Y cuando tú finalmente lo sientes, ella ya lleva semanas, a veces meses, procesando algo que tú nunca viste. Esto no es una debilidad masculina. Es una diferencia neurológica. El cerebro femenino está evolutivamente diseñado para detectar cambios sutiles en el entorno emocional, para leer microexpresiones, tonos de voz, patrones de comportamiento, y también para actuar en consecuencia antes de hacer un anuncio formal. Por eso cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente de una relación, raramente lo dice de frente. Lo comunica en capas, en señales, en ausencias. Y la mayoría de los hombres no saben leer ese lenguaje. Hoy vamos a leerlo juntos. La primera señal es la más silenciosa y por eso la más peligrosa. Se llama la desconexión lingüística. Cuando una mujer está emocionalmente comprometida con una relación, su lenguaje está lleno de futuro. Habla en plural. Dice nosotros vamos a, cuando tengamos, el año que viene podríamos. Ese lenguaje no es solo comunicación. Es una proyección emocional. Es la forma en que el cerebro femenino ancla su identidad a la relación. Cuando esa proyección desaparece, cuando de repente ella habla solo en singular, cuando el futuro deja de existir en sus palabras, algo profundo ha cambiado. Y lo más perturbador es que este cambio ocurre antes de cualquier infidelidad física. Es el primer síntoma de una desconexión emocional que ya comenzó. La mayoría de los hombres escuchan las palabras, pero no el patrón. Los hombres que entienden la psicología femenina escuchan el patrón antes de que las palabras los traicionen. Pero esto es solo el comienzo. La segunda señal es donde la mayoría de los hombres cometen el error más costoso. Cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, hay un periodo transitorio en el que ella misma no sabe exactamente qué quiere. Su sistema nervioso está procesando una cantidad enorme de información emocional. Y en ese periodo, su comportamiento se vuelve irregular. A veces es más afectuosa de lo normal. A veces es fría sin razón aparente. Y el hombre, confundido, interpreta la afectividad como señal de que todo está bien. Se aferra a los momentos buenos y descarta los malos como días difíciles. Esto se llama el efecto de refuerzo intermitente. La dopamina en el cerebro masculino responde con más intensidad a las recompensas irregulares que a las constantes. Es la misma mecánica que hace adictivos los juegos de azar. Cuando la afectividad de una mujer se vuelve impredecible, el hombre, sin saberlo, se vuelve más dependiente emocionalmente, más ciego, más incapaz de ver la realidad. Y mientras él se aferra, ella ya está procesando su distancia, ya está evaluando, ya está, quizás, dirigiendo esa energía emocional hacia otro lugar. Aquí está el punto clave que nadie te dice. La irregularidad emocional no es una señal de pasión. Es una señal de conflicto interno. Y cuando una mujer está en conflicto interno respecto a su relación, ya cruzó un umbral que muy pocas veces se revierte sin intervención consciente. La tercera señal vive en el teléfono. Y no de la manera en que piensas. No estamos hablando de que esconda el teléfono de manera obvia. Eso es demasiado evidente. Estamos hablando de algo más sutil. Una mujer que empieza a construir una vida emocional paralela cambia su relación con la privacidad de manera gradual.
El teléfono deja de estar en espacios compartidos. Las notificaciones se silencian no porque esté ocupada, sino porque se ha vuelto consciente de ellas. Las conversaciones en su presencia se acortan, se posponen, se convierten en monosílabos. Y si alguna vez le preguntas quién le escribió, la respuesta llega demasiado rápido o demasiado elaborada. Ninguna de las dos es natural. Lo que el cerebro está leyendo en esos momentos no es el contenido de lo que ella dice. Es la velocidad de la respuesta, el tono, la coherencia entre su lenguaje corporal y sus palabras. El subconsciente masculino a veces detecta estas inconsistencias antes de que la mente consciente las procese. Ese malestar que sientes en el estómago sin saber exactamente por qué no es inseguridad. Es información. Vamos por la cuarta señal y necesito que prestes especial atención aquí porque esta es la que más daño hace cuando no se interpreta correctamente. La cuarta señal es el perfeccionismo repentino. Cuando una mujer empieza a invertir energía emocional fuera de la relación, frecuentemente comienza a cuidar su imagen de maneras que antes no lo hacía. No de forma obvia, de forma específica. Empieza a preocuparse por cómo se ve en contextos donde tú no estás presente. El gimnasio, el trabajo, las salidas con amigas. La ropa cambia. El perfume cambia. Hay una nueva conciencia de sí misma que no surgió para ti. Y cuando tú lo notas y lo mencionas, la respuesta más común es que lo hace por ella misma. Y puede que sea parcialmente cierto. Pero la oxitocina, esa hormona que regula el vínculo emocional y la confianza, no se activa en el vacío. Se activa en presencia de una conexión. Y si esa nueva energía no está dirigida hacia ti, la pregunta que muy pocos hombres se atreven a hacer en voz alta es: ¿hacia dónde va? Aquí está lo que nadie te dice sobre esta señal. El perfeccionismo repentino no siempre indica infidelidad consumada. Muchas veces indica que alguien nuevo entró al campo de atención emocional de ella. Alguien que activó algo que en la relación actual ya no se activa. Y en ese momento, el hombre tiene una ventana. Pero la mayoría no la ve porque está demasiado ocupado sintiéndose halagado de que su mujer se está arreglando más. La quinta señal es la que opera completamente debajo de la superficie. Y cuando empieces a entenderla, vas a ver patrones en relaciones pasadas que nunca pudiste explicar. Se llama la retirada de la intimidad emocional. No física, emotional. Hay una diferencia enorme y la mayoría de los hombres la confunden constantemente. Una mujer puede seguir siendo físicamente presente en una relación, puede seguir cumpliendo con las rutinas, puede incluso seguir siendo físicamente íntima, pero si la intimidad emocional desaparece, la relación ya está rota por dentro aunque nadie lo haya dicho todavía. La intimidad emocional femenina se manifiesta en cosas específicas. En contarte sus miedos antes de contárselos a nadie más. En pedirte opinión sobre decisiones que le importan. En reírse contigo de cosas que no tienen gracia para nadie más. En buscarte cuando tiene un mal día no para que resuelvas el problema, sino simplemente para estar cerca de ti. Cuando esas cosas desaparecen, cuando de repente ella resuelve sus problemas sola o con sus amigas, cuando deja de compartir sus vulnerabilidades contigo, cuando su mundo interior empieza a cerrarse, hay alguien más que está recibiendo lo que antes era tuyo. No necesariamente un hombre. A veces es simplemente la decisión consciente o inconsciente de retirarte el acceso a su mundo emocional. Y eso, en términos de psicología de pareja, es más definitivo que cualquier acto físico. Esto es lo que nadie te dice. La infidelidad emocional precede a la física en la mayoría de los casos. Y la infidelidad emocional es mucho más difícil de recuperar porque implica que ella encontró en otra parte lo que necesitaba y no te lo pidió a ti. La sexta señal va a incomodar a muchos hombres porque implica mirarse a uno mismo. Y ese es exactamente el punto. Cuando una mujer empieza a cambiar el lenguaje con el que te describe, con el que habla de ti ante otros, con el que te narra a sí misma, algo fundamental ha cambiado en cómo te percibe. Al principio de una relación, el sistema límbico procesa al otro como una fuente de seguridad, de placer, de expansión. Hay idealización. Hay proyección. Hay dopamina corriendo a través del sistema nervioso cada vez que esa persona aparece. Pero cuando la conexión emocional se fractura, ese procesamiento cambia. Y el primer lugar donde se manifiesta ese cambio no es en lo que ella te dice a ti. Es en lo que les dice a otros sobre ti. Una mujer que empieza a desconectarse emocionalmente comienza a narrar la relación en términos de deficiencias. No siempre de forma agresiva. A veces de forma sutil. Es que él nunca entiende, siempre hace lo mismo. Ya ni le cuento. Ese lenguaje no es solo queja.
Es un proceso de creación de distancia psicológica. Es la manera en que el cerebro femenino empieza a justificar, ante sí mismo y ante su círculo social, una narrativa que eventualmente le permita tomar una decisión que ya está tomando a nivel emocional. Y el último detalle lo cambia todo. La séptima señal, la más poderosa, la más difícil de aceptar, la que dis desde el principio, no tiene que ver con lo que ella hace, tiene que ver con lo que tú dejaste de hacer. El mayor mito que los hombres se cuentan a sí mismos cuando una mujer se aleja es que ella cambió, que se volvió diferente, que ya no es la misma de antes. Pero la psicología de la atracción femenina dice algo distinto. El cerebro femenino no se desconecta de una relación porque se cansó de la persona. Se desconecta porque la relación dejó de activar respuestas emocionales fundamentales. Seguridad emocional, admiration, tension sexual sostenida, crecimiento percibido en el hombre. Cuando esas respuestas dejan de activarse, el sistema límbico femenino empieza a buscarlas en otro lugar de manera casi automática. No necesariamente consciente, no necesariamente con intención de traicionar, sino porque el cerebro humano, tanto el masculino como el femenino, está diseñado para moverse hacia las fuentes que activan sus respuestas de bienestar más profundas. La séptima señal oculta que los hombres ignoran es la ausencia de sí mismos en la relación, no la presencia de otro hombre, su propia ausencia. La mayoría de los hombres que pierden a una mujer a manos de alguien más, no la perdieron el día que ella eligió a ese otro. La perdieron semanas, meses, a veces años antes, cuando dejaron de ser la fuente más poderosa de activación emocional en su vida. Cuando se volvieron predecibles sin ser seguros. Cuando se volvieron presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. Cuando confundieron la comodidad con la conexión. Los hombres que entienden esto no viven en paranoia. No espían teléfonos ni hacen preguntas acusatorias. Entienden que la mejor protección de una relación no es el control sino la profundidad. Y que la única manera de que una mujer no dirija su energía emocional hacia otro lugar es siendo el lugar más poderoso al que su energía emocional quiere regresar. Esta comprensión no es manipulación. Es responsabilidad. Es entender que en una relación, ambas personas tienen la obligación de seguir siendo versiones que el otro elige todos los días. Y cuando un hombre deja de elegirse a sí mismo, cuando deja de crecer, de activar, de generar esa tensión emocional sana que mantiene viva la conexión, está creando el vacío que tarde o temprano algo o alguien más va a llenar. Eso es lo que nadie te dice. Eso es lo que duele procesar. Y eso es también lo que, si lo entiendes a tiempo, puede cambiar completamente no solo una relación sino la manera en que te relacionas contigo mismo y con la mujer que elijas tener a tu lado. Si este contenido te hizo pensar, si algo de lo que escuchaste resonó con algo que viviste o que estás viviendo, eso no es coincidencia. Es que estás listo para entender algo que la mayoría de los hombres evita entender porque requiere honestidad. Suscríbete si quieres seguir desarrollando esa versión de ti que no necesita espiar, controlar ni adivinar. La versión que atrae por lo que es, no por lo que hace. Deja en los comentarios cuál de estas señales nunca habías conectado de esta manera. No para juzgar a nadie, sino para que otros hombres que están pasando por lo mismo sepan que no están solos en esto. Nos vemos en el próximo video.